Hola, hola. Hola. ¿Cómo están? Para los que no saben, hoy vamos a empezar a hablar sobre ayuno, ayuno intermitente, ayuno prolongado. Y tenemos a un invitado que vamos a esperar a que Jorge se conecte y vamos a empezar a platicar, a resolver dudas, porque yo sé que muchos no saben qué es el ayuno. Yo sé que realmente hay muchas dudas acerca de lo que es el ayuno realmente, cómo hacerlo, si yo lo puedo hacer, cuáles son sus beneficios, etcétera. Entonces, todas estas dudas vamos a estar resolviendo el día de hoy. Hola, hola. Saludos desde Los Ángeles, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están conectados. Jorge ya se conectó, así que bueno, vamos. ¿Qué pasó? Ahí está. Hola, hola. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ya listos para iniciar. Qué bueno. Ay, pues qué gusto que aceptaste hacer este en vivo conmigo. La verdad es que ya te lo había dicho, pero me encanta tu contenido, me encanta todo lo que compartes, me encanta también, no solamente lo que compartes, sino se ve que tú lo vives en tu día a día y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, de verdad que quería compartir este espacio contigo para que nos puedas contar un poquito más sobre el ayuno, sobre la crononutrición, que hablas bastante de esto. Entonces me gustaría iniciar, antes que todo, que te presentaras, por supuesto, que nos contaras quién eres, qué haces. Entonces, cuéntanos un poquito. Claro que sí, pues mira, Jorge Padilla, especialista en nutrición, igual que tú. Me dedico a la parte clínica, a la parte deportiva. Fíjate, a la hora de realizar mi maestría fue que tuve el primer contacto con este tema del ayuno intermitente, que tiene mucho que ver con el ritmo circadiano, ¿verdad? Entonces, en esta materia fui iniciándome en todo lo relacionado con el reloj biológico, la crononutrición que ahorita vamos a platicar. Y por supuesto que es un tema ahorita tendencia también, me doy cuenta que ya se empieza a divulgar, se empieza a hablar mucho más de todo esto. Y de igual manera, la gente tiene muchas dudas, muchas preguntas, porque yo creo que también tiende a ser impactante todavía para muchos pacientes que tú le digas el ayuno puede tener Claro. beneficio, lo puedes aplicar, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a resolver a continuación. Perfecto. Bueno, justamente como tú dices, hay muchísimas dudas. A mí me pasa mucho que prácticamente ven el ayuno como algo de riesgo, ¿no? O sea, es como, pero ¿qué me pasa si ayuno por más de 2 días, ¿no? Prácticamente es como, le tienen miedo a ayunar porque hay muchísimos mitos y sobre todo el típico mito de comer 6 veces al día, que ronda mucho en esta área del fitness, ¿no? En donde yo recibo también muchos pacientes como deportivos, entonces sí es como la típica dieta que da un entrenador, por ejemplo, en donde te pone a comer 6 veces al día y no son, ni siquiera son snacks pequeños, ¿no? Sino son comidas fuertes, arroz, atún, etcétera, y que se repiten constantemente. Entonces, ¿cómo es que en base a esto la gente ha creado tanto miedo al ayuno? Y justamente por eso quise hacer este live para poder derrumbar todos esos mitos. ¿Y qué te parece si empezamos explicándole un poco a las personas qué es el ayuno? Porque muchas veces creen que es un tipo de dieta, ¿no? A mí me dicen como de, o sea, puedo hacer la dieta del ayuno y realmente el ayuno no es una dieta, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, partimos del término ayuno y bien desayunar, ¿verdad? Que significa romper el ayuno. De entrada, pues ahí entendemos que evidentemente nuestra primera ingesta del día vendrá a romper el proceso de ayuno. Y ahorita que decías, oye, pues bueno, 2 días de ayuno, que la gente lo escucha y lógico pensar que nos puede asustar un poco, pero tenemos que diferenciar ahí el ayuno intermitente, que no significa dieta, como bien dices, que no significa dejar de comer, significa ir acortando lo que llamamos la ventana de alimentación. Entonces, yo puedo realizar 3 comidas en el día, 4 o 5 comidas en el día o más, ¿verdad? Que yo también estoy en desacuerdo con ese dogma ya antiguo de
hacer muchas ingestas en el día, a la evidencia científica que nos dice lo contrario. Entonces, eso significa ayuno intermitente, pero por un lapso determinado, que yo creo que mucha información coincide en que ya a partir de 24 horas, veintitantas horas, ya ni se diga el ayuno de 36 horas o más, debe de ser llamado conceptualmente como ayuno prolongado. Un ayuno de 2 días, de 3 días, que fíjate, yo también estaba un poco renuente a la hora de que me hablaban de un ayuno tan prolongado, pero creo que ya empieza a existir cierta evidencia de que también podemos encontrar beneficios metabólicos, fisiológicos y pues en muchos sentidos, ¿no? Que yo, como te digo, no me imaginaba antes a la hora de practicar. Ojo, un ayuno prolongado, ahí sí que yo recomendaría hacerlo paulatinamente, progresivamente, no es de un día para otro, tenemos que ya tener una práctica previa en el tema global del ayuno, pero sí que creo que es algo que se puede implementar y que podemos encontrar beneficios que ni siquiera nos imaginábamos. Perfecto, creo que lo explicaste súper bien porque al final es como tú lo dices, o sea, realmente no es el hecho de romper esa ventana de donde venimos del descanso, por ejemplo. Entonces, al fin de cuentas, creo que todos realizamos un ayuno, ¿no? Porque al dormir todos tenemos una ventana en la que no comemos y obviamente va variando de horas a horas entre personas y ahorita vamos a explicar también qué tipos de ayuno existen, ¿no? Porque está el de 16 horas, el de 18 horas, que al final de cuentas creo que te cuento un poquito mi experiencia con el ayuno. Hace algunos años yo intenté ayunar, no sé, te estoy hablando de 6 años atrás, y realmente, o sea, yo me quedé con una mala experiencia y yo dije, el ayuno no es para mí, el ayuno no funciona, porque justamente yo empecé con un ayuno de 16 horas y yo veía, me acuerdo que veía el reloj y era como, falta una hora, ¿no? Y casi ya tenía mi plato servido y era como, faltan 30 minutos. Y ya me quería comer la comida y era como una ansiedad, incluso te puede generar mala relación con la comida si no lo sabes hacer y si no tienes como la experiencia o el apoyo de un profesional de la salud. Entonces, justamente creo que esto me quedó como una mala experiencia y después de, no sé, 1 año, 2 años que empecé, digamos que aplicarlo de manera, ¿cómo se podría decir? Como más consciente. Y realmente creo que lo más sano, desde mi punto de vista, es como también el hecho de llevar un ayuno intuitivo, ¿no? El hecho de respetar también las sensaciones de hambre y saciedad y el no estar como viendo el reloj, porque mucha gente eso cree, ¿no? De que faltan 5 minutos y ya no veo la hora en la que voy a comer. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, los tipos de ayuno, muy importante mencionarlo, porque yo creo que el que sí empieza a ser más sonado, más famoso es ayuno intermitente 16-8, que no significa más que 16 horas de reposo, de descanso, de ayuno y meter tu ingesta calórica alimenticia en las 8 horas restantes. Pero lo que se recomienda casi siempre es iniciar poco a poco. Como bien dices, puede ser un poquito difícil, un poquito duro desde la perspectiva psicológica, emocional para muchas personas, decirle, oye, pues vienes de estar comiendo 5 veces en el día, desde que te levantas ya estás comiendo, comes snacks inclusive nocturnos, entonces ahora hacer ese cambio puede ser complicado, pero bueno, entonces iniciar a partir de 12 horas, 14 horas, ir poco a poco llegando a ese ayuno intermitente 16-8 y pues bueno, ya evaluaríamos si el paciente está listo, se adapta bien, se siente bien, porque como todo, lógico, es un proceso donde el cuerpo se va acostumbrando a este ayuno intermitente y yo recomendaría eso. Hay pacientes que dicen, oye, pues yo, no sé si te ha tocado, ¿verdad? Pacientes que sin darse cuenta te comentan, yo siempre he realizado el ayuno, ahorita lo mencionaste, ayunamos de manera nocturna y hay personas que ya lo practican sin darse cuenta y han llegado inclusive 16, 18 horas y ya forma parte de su hábito, de su estilo de vida y no tienen mayor problema con que tú les digas, oye, pues vamos alargando poco a poco el ayuno, pero volvemos a lo mismo, como siempre decimos en nutrición, depende del contexto, depende de la situación particular de cada persona. Claro, totalmente, porque justo como dices, si una persona está acostumbrada, por ejemplo, a comer 6 veces al día
y de pronto tú le dices, bueno, vas a dejar de comer 16 horas, es como algo muy impactante, ¿no? O algo muy invasivo. Entonces, creo que justamente yo también estoy muy de acuerdo con dejar esas 12 horas. Por ejemplo, si cenaste a las 8 de la noche, pues desayunas a las 8 de la mañana. Si cenaste a las 7 de la noche, pues desayunas a las 7 de la mañana. Y ese sería como el ayuno más como el más sencillo de realizar y con el que recomendamos como empezar, ¿no? Para quienes no están acostumbrados a ayunar, y ya podemos ir alargando las horas, no sé, 1 hora más, 2 horas más, conforme la persona se vaya sintiendo. Exactamente, esa sería la recomendación global. Y bueno, te pongo un ejemplo ahorita que, de hecho, el día de ayer una paciente me dice, oye, me interesa enormemente ya iniciar a experimentar un ayuno prolongado. Mi meta son 72 horas, ¿ok? 3 días en promedio. Entonces, yo le digo, ok, ya tienes cierta práctica, ya has realizado ayunos intermitentes de 24 horas, que también este ayuno llamado el ayuno MAD, de las siglas en inglés, una comida al día. Sí, yo sé que puede sonar muy difícil, vas a realizar solamente una comida en el día, pero eso es lo que yo haría de manera paulatina, ir alargando poco a poquito el tiempo de ayuno, realizar varios ayunos de una comida en el día, 24 horas a lo largo de un mes, para posteriormente ir a más. Porque pues sí, ya hablaremos del tema de hidratación, ya hablaremos qué meter, qué sí, qué no durante un ayuno prolongado, porque eso es indispensable. Y por supuesto también recalcar que yo debo de partir de una analítica de laboratorio. Yo tengo que analizar, ¿no? El previo, una analítica de bioquímicos, para poder determinar y para poder decidir también si mi paciente es candidato para llegar a un ayuno tan largo. Perfecto. Oye, Jorge, y justamente creo que este punto es muy importante, el hecho de que hay muchas personas, a mí me ha tocado, que no llevan una buena alimentación, o sea, realmente su comida todavía es como alta en procesados, comida rápida, etcétera, pero es como, han escuchado que el ayuno sirve para bajar de peso y que el ayuno es muy benéfico, entonces la intención no es cambiar hábitos, sino simplemente hacer ayuno, ¿no? O sea, yo no quiero dejar de comer lo que estoy comiendo, pero simplemente quiero aumentar, o sea, meter el ayuno para bajar de peso. Entonces, ¿ahí qué recomendación darías? Mira, ahí cuando me toca ese tipo de situaciones, la verdad, yo lo que digo siempre, pero siempre, tenemos que limpiar el terreno antes de empezar cualquier terapéutica, cualquier tratamiento, cualquier cambio de hábito, y ni se diga el ayuno. Si tú vienes con la idea de que no quieres dejar ultraprocesados, de que no quieres dejar chatarra, de que no quieres dejar de comer en la calle, de que no quieres dejar de comer 5 o 6 veces en el día y solamente de repente quieres ayunar, te voy a ser sincero, vas a tener efectos positivos de alguna manera. El ayuno te va a brindar algunas cosas buenas, sí, pero no va a ser suficiente para contrarrestar los efectos negativos que sigues dándole a tu organismo constantemente con esos hábitos, obviamente que son totalmente negativos. Así que yo te diría, tenemos que recalcar que, número uno, limpiar el terreno. Y si vamos a eliminar de manera inicial ultraprocesados, y vamos a eliminar todo lo que sabemos que el paciente hoy en día pues batalla bastante, se complica, ¿verdad? A la hora de poder pasar al siguiente nivel. Si no dejamos ultraprocesados, la verdad es de que nunca vamos a lograr optimizar los resultados que yo puedo encontrar a través del ayuno. Por supuesto, totalmente. Yo, o sea, es lo que les digo a los pacientes, ¿no? O sea, no hay manera de que realmente el ayuno pueda ser tan efectivo y tú puedas obtener todos esos beneficios, que justamente ayer hiciste una publicación de beneficios del ayuno, que ahorita los vamos a platicar, que me parece increíble. Entonces, ¿cómo es que es tan importante, como tú dices, limpiar el terreno, limpiar la alacena, limpiar la cocina, y el hecho de empezar a crear hábitos pues saludables en base a comida de verdad? Entonces, el hecho de hacer eso previo te va a ayudar muchísimo también a que este ayuno sea óptimo. Entonces, la recomendación aquí es primero también tratar en limpiar y después implementar un ayuno. O sea, de nada nos sirve tener muy malos hábitos y de la nada meter un ayuno, ¿no? Y que a veces lo quieren hacer prolongado. Entonces, como tú dices, todo va muy progresivamente, y si tú no estás acostumbrado a ayunar, el de 12 horas es el ideal, y progresivamente podemos ir como aumentando las horas. Entonces, una pregunta que me hacen mucho es: ¿cuánto tiempo puedo mantener el ayuno? Es como, la gente lo ve como el ayuno
como si fuera algo por tiempo limitado. Entonces, cuéntanos un poquito de esto. Ok, lo que yo recomendaría es iniciarlo. Vamos a decir, si la persona viene de nunca haber practicado el ayuno intermitente, vamos agregándolo durante la semana en nuestra terapéutica 2, 3 veces a la semana. ¿Ok? Pueden ser días intercalados, cada segundo o tercer día, y vamos viendo cómo la persona responde, cómo la persona se adapta, pero yo sinceramente no veo ningún problema para llegar al punto de practicarlo todos los días. Claro. No hay una evidencia así contundente que te diga, oye, un día sí, un día no, un día a la semana o todos los días. Entonces, yo te diría en mi experiencia, tanto personal como con mis pacientes, no digo que lo ideal o perfecto para todo el mundo, pero sí que llegar a poder practicarlo sin problema de manera diaria, no le veo ningún problema. Claro, yo también pienso lo mismo. Creo que el ayuno es volverlo parte de tu estilo de vida, es volverlo parte de tu rutina. Entonces, aparte, a mí siempre me gusta como explicarles también que justamente cómo entran en acción tantas hormonas, ¿no? Y cómo es que la grelina, la leptina, que son las hormonas del hambre y saciedad, también juegan papel importante en este ayuno. Y cómo es que muchas veces es normal que, por ejemplo, si tú ayunas por un tiempo, sientas hambre porque tú estás acostumbrado a comer a cierta hora, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la grelina también se ha visto que es un poco flexible? ¿Cómo es que también tú la puedes ir adaptando a los nuevos horarios, ¿no? Por ejemplo, si tú te levantas y tienes hambre a las 7 de la mañana, es porque la grelina te está pidiendo comida, ¿no? Y es porque está adaptada a comer a ciertas horas a las que tú lo has acostumbrado. Pero como al momento en el que empezamos a hacer ayuno, tal vez la primera semana puedes sentir un poquito de hambre, pero después de una semana, 2 semanas o incluso menos, el hambre desaparece. O sea, aquí, por ejemplo, yo hago ayunos normalmente bueno, yo no cuento las horas realmente, sino son como muy intuitivos. Mi última comida es el almuerzo a mediodía, entonces yo hago ayunos por la noche y me va perfecto porque la verdad es que actualmente ya no me da hambre en la noche. Entonces, para mí, el cenar es como, o sea, nada más que me inviten como a algún lugar fuera o algo así, y aún así me cuesta mucho, porque ceno poquito y es como, no tengo hambre. Entonces, realmente, ¿cómo es que tu cuerpo se va acostumbrando, tus hormonas van entrando en juego y cómo es que te deja de dar hambre y te acostumbras a esas horas que en este caso, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a hacer 2 comidas al día, en la mañana y en la tarde, y con eso me va perfecto. Entonces es también como un entrenamiento. Sí, sí, no, totalmente, es un entrenamiento y me encanta ya llegar a ese punto. Fíjate, yo ahorita me mantengo exactamente igual que tú, bien, ya he regulado perfectamente hambre, apetito, saciedad, aprendes a identificar mejor todo esto y tiene que ver con el metabolismo hormonal que bien mencionas, cómo se va ajustando todo en medida que tú vas ajustando también tu propio reloj biológico, es que la grelina, la leptina y todo el funcionamiento hormonal se va acomodando poco a poco. Entonces sí, coincido en que el paciente que te manifiesta que tiene hambre en cuanto se levanta, que no puede dejar de comer cada 2, 3 horas, pues tiene una desregulación muy importante de toda esta gama de hormonas que están muy desniveladas. Entonces, yo 2 comidas en el día te diría es tampoco lo ideal, pero no para todas las personas, pero sí que es mucho mejor al compararlo con las ingestas normales, habituales que tiene un paciente que viene de estar comiendo tantas veces en el día. Y bueno, es lo que yo practico también. Y una duda muy importante que viene a colación, porque uno piensa también que el ayuno intermitente nomás se practica, vamos a decir, de manera matutina, es decir, ayuno intermitente es saltarme el desayuno, ¿no? Y ya puedo comer lo que sea después. No. La realidad y lo que yo estoy viendo en la mayoría de evidencia científica publicada en Crononutrición y muy reciente es que el ayuno intermitente que está sumando mayor evidencia positiva en ese sentido es el ayuno nocturno. Es decir, que tienes que meter, parece ser, la mayor cantidad de volumen, carga calórica y alimentos en general durante la exposición a la luz natural del sol. Es decir, pues perfecto, desayuno, comida, se acabó, ¿verdad? Y entonces esa frase de que se va el sol, se apaga la cocina, muy cierta, o desayuna como rey, come como príncipe, cena como... O sea,
tiene un sentido muy real si yo me aboco a lo que es la crononutrición y yo prefiero eso, totalmente. Si yo puedo adaptar mi tratamiento, yo puedo llevar al paciente hacia el camino de un ayuno intermitente de este tipo, mucho mejor. Perfecto. Y sí, justo lo que tú comentas, para muchas personas 2 comidas al día no va a ser como lo suficiente, pero va a depender del contexto de la persona y creo que también el hecho de lo que, o sea, cada persona es diferente, entonces también a lo que se adapte mejor la persona, ¿no? Entonces creo que siempre buscando este contexto y aprovechando que nos estás hablando de la crononutrición, cuéntanos un poquito de estos relojes biológicos para que vayamos, digamos que las personas vayan uniendo el ayuno con estos relojes biológicos, la crononutrición. Explícanos un poquito. Claro, pues mira, es un tema sumamente complejo, hay información que yo me quedo también a veces impactado de la complejidad y de tanta carga de evidencia científica que está surgiendo en este tema de la cronobiología, crononutrición. La manera de sintetizarlo lo mejor posible sería que nosotros tenemos lo que llamamos un reloj maestro, un reloj central en nuestro cerebro que le llamamos el núcleo supraquiasmático, que no es más que una suma, es un conglomerado de neuronas que lo que hacen es recibir una señal que viene de la exposición de la luz natural del sol, que entra por nuestras retinas oculares y que le dicen a nuestro cerebro, oye, es ya, y el inicio del día es ya el momento de poder lanzar una señal secundaria a los relojes que tenemos circadianos por todo el cuerpo. Lo que estamos descubriendo es que tenemos estos relojes que también llamamos genes circadianos en todo el organismo, en todos los tejidos, órganos y sistemas del cuerpo. Entonces, lo que pasa es que hay una sincronización, ¿ok? Y eso también tiene que ver con la liberación de hormonas, la síntesis de muchas sustancias que están implicadas en la nutrición y por ende tenemos que tomar en cuenta que si yo no tengo la exposición a la luz natural del sol a primeras horas de la mañana, no puedo yo desencadenar todo el proceso circadiano que tiene que ver con la digestión, que tiene que ver obviamente con el sueño, que tiene que ver con el aprovechamiento de nutrientes, entre mil cosas, ¿no?, que estamos descubriendo. Y pues bueno, tu tema central que tiene que ver con la microbiota intestinal, salud gastrointestinal, nos damos cuenta también que la microbiota, el balance entre diferentes cepas bacterianas en nuestro intestino depende del ritmo circadiano. Entonces yo voy a pensar en eliminar ultraprocesados, yo voy a pensar en cambiar mi estilo de vida, todo lo que eso conlleva, pero si no tengo una buena relación, fíjate de dónde parte todo, si yo no tengo una buena relación con la exposición a la luz natural del sol, yo no voy a tener todo este proceso de manera positiva. Claro, totalmente. ¿Y cómo es que las personas le huyen al sol, no? Justamente ayer estaba dando una consulta y es una persona que tiene como muchos temas metabólicos, como colesterol, triglicéridos, ácido úrico, etcétera. Y cómo es que al preguntarle de su exposición al sol me decían, no, o sea, lo evito porque da cáncer y porque ya sabes, todos estos mitos que al final de cuentas nos han alejado mucho de lo que es realmente algo completamente necesario, ¿no? Porque el sol, aparte de lo que ya mencionaste, o sea, es el principal, digamos que, de la vitamina D, es importantísimo para sintetizar vitamina D de buena manera, que está sumamente relacionado con sistema inmunológico, con hormonas, con sistema digestivo, la melatonina para el sueño, como lo mencionaste, que es maravilloso, la exposición, o sea, ¿cómo es que la mayor parte de las personas hoy en día también están presentando insomnio, mal sueño y todo esto que también está muy relacionado con estos ciclos circadianos y con la falta de exposición al sol por las mañanas, sobre todo? Entonces, es impresionante todo lo que esto tiene que ver y cómo es que el sol, como tú bien lo mencionaste, tiene una relación directa, un impacto directo con los microorganismos que viven en nuestros intestinos, que es un tema impactante. Y como, por ejemplo, ya hay muchos estudios que nos muestran que uno de los mejores o de las mejores medicinas, por ejemplo, para la cándida, que es un hongo que habita de manera natural en los intestinos, para quienes no la conocen, el sol es una gran maravilla, ¿no? Es una de las mejores medicinas para reducir este sobrecrecimiento de cándida, aparte de otras cosas que podemos hacer con la alimentación. Entonces, realmente el entender qué son los ciclos circadianos
y cómo tenemos, como tú lo dijiste, un reloj biológico en cada parte del cuerpo, en cada órgano y sistema, es muy importante porque a partir de ahí podemos entender muchas otras cosas, ¿no? Que de ahí viene lo que es la crononutrición. Sí, sí, sí. La verdad que es un tema muy apasionante y, por ejemplo, hablando del sueño, número uno, y ya lo dijiste, la melatonina también, a la hora de yo exponerme naturalmente al sol, uno piensa, oye, pues la melatonina solamente se libera, está presente por la noche porque es la hormona que te va a inducir al sueño, pero no, realmente empieza esta síntesis de melatonina a la hora de que yo me expongo al sol por la mañana y este estímulo no solamente llega al núcleo supraquiasmático en el cerebro, también llega a la famosa glándula pineal que se encarga principalmente de producir esta melatonina. Entonces, aunque no sea un pico muy elevado, se empieza a formar esa melatonina para consecuentemente tenga su máximo pico ya de formación cuando el sol se viene ocultando, ya cuando se va acercando la noche, pero no se va a sintetizar o no se va a formar si yo no tengo esta exposición a la luz del sol. Ese por un lado, y yo por eso le digo a mis pacientes, oye, si quieres mejorar el insomnio, si quieres mejorar el problema del sueño, lo primero que tienes que preguntarte es si tienes una buena, una correcta exposición a la luz del sol, porque ahí puede mejorar bastante. Antes de pensar en suplementarte, antes de pensar en farmacología, lógico que tenemos que pensar en solucionar el problema de raíz. Bueno, eso por parte del sueño. También ahorita que estábamos hablando de la leptina, cada hormona, cada sustancia que podamos poner de ejemplo, tiene su ritmo circadiano que estamos estudiando y la leptina, vamos a decir también entendible, que dónde se va a tener su mayor producción, pues a la hora de que empieza la ingesta calórica, ¿verdad? Empieza a producirse a mayor cantidad y a qué hora, vamos a decir, o en qué momento del día de las 24 horas yo tengo el descenso de la leptina. Ok, ¿cuándo ya decimos que ha parado la ingesta de alimentos, ¿no? Bueno, o más bien, vamos a decir, por la noche, a medianoche, por poner un ejemplo, yo tengo la leptina totalmente elevada, ¿ok? Que para los que no la hayan escuchado nunca, pues la leptina es la hormona de la saciedad. Hablamos mucho de la resistencia a la insulina, pero por otro lado, la gran mayoría de pacientes tristemente también corren con una resistencia a la leptina, que va de la mano porque la insulina viene a activar a la leptina en el tejido adiposo, entonces es muy normal, ¿no? Normal entre comillas, que los pacientes tienen alteraciones de esta hormona, de la leptina, y por ende les cuesta mucho trabajo regular su saciedad. Totalmente. Y aparte también, por ejemplo, cómo es que ahorita que mencionabas un poquito sobre los ayunos nocturnos, a mí me encanta porque también se ha visto, bueno, cuántas personas no cenan a horas súper tardes, ¿no? O sea, 11 de la noche, incluso he escuchado personas que se levantan a media, o sea, en la madrugada a hacer snacks, ¿no? Entonces, ¿cómo es que también todo lo que comamos al final tiene un impacto en la insulina, que es la hormona que regula glucosa en sangre, y cómo al momento en el que tenemos picos de insulina, la insulina tiene un impacto directo o bloquea la melatonina, ¿no? Entonces, si tú haces comidas a tardes horas de la noche y más si son ricas en carbohidratos, si son harinas y toda esta comida que pues normalmente se acostumbra, ¿no? Ya sabes que comida rápida, ultraprocesados, etcétera. ¿Cómo es que esto tiene un impacto directo en tu sueño? Porque al final este pico de insulina va a bloquear a la melatonina y tú vas a dormir peor, ¿no? Y a veces pasa que me dicen, no, pero yo duermo perfecto. Sí, o sea, una cosa es que tú concilies bien el sueño, pero otra cosa es cómo te levantas. O sea, la mayor parte de las veces se levantan cansados y no tienen un sueño reparador, ¿no? Entonces, cómo esta interferencia es bien importante comprenderla, porque yo sé que en redes sociales suena mucho lo de no importa la hora que consumas los carbohidratos, ¿no? O sea, porque esto viene del mito de que, ok, antes se decía, no, pues es que los carbohidratos por la noche engordan, ¿no? Entonces hay como
siempre está como esta parte de desmentir esto y decir, no, los carbohidratos los puedes comer a la hora que quieras. Sí, pero más allá de perder, ganar peso y olvidándonos un poco del peso, ¿qué impacto tiene también en tu sueño, no? O sea, si tú no descansas bien, al final, al otro día vas a tener picos de cortisol más altos, vas a estar más ansioso, entonces qué importante poder entender también cómo funcionan nuestras hormonas para tomar mejores decisiones no solamente de qué comer, sino a qué hora comer. Sí, sí, totalmente coincido en todo y cada vez que mencionas una frase, una hormona, y digo yo, podemos hablar mil cosas aquí en relación al tema del ritmo circadiano, porque mira, de entrada, hay una cosa muy polémica que de repente siempre digo y es pues en relación a eso del carbohidrato y digo, a ver, ¿no será que le tendremos que pedir perdón a Bárbara de Regil en algún momento del futuro? Porque cuando dijo, oye, no hay que comer tarde, no hay que incluir tanto carbohidrato, algo así, no dijo en algún momento por la noche, a partir de determinada hora, y pues nos mofamos mucho, nos reímos de esa declaración, pero sí es que la mayoría de estudios están coincidiendo de manera parcial en que si metemos mayor carga, primero calórica y después carbohidratada, a horas nocturnas, vamos a tener una repercusión más negativa, mayores alteraciones a niveles metabólicos y hormonales. Hablar que la insulina ya está muy determinado su ritmo circadiano. Tenemos mayor sensibilidad a la insulina por la mañana. Eso es una realidad. Totalmente. Entonces, desde ahí parte que si yo voy a meter carbohidrato, tendrá mayor sentido que lo meta a primeras horas de la mañana, también, por ejemplo, cercano a un entrenamiento, pues tiene cierto sentido, pero pues bueno, entonces la insulina por esa parte así funciona como tal. Ahorita que mencionabas el cortisol tiene un ritmo circadiano también muy marcado, tenemos un pico sumamente elevado a primeras horas de la mañana, también cuando me levanto, hay una recomendación también que siempre realizo. Una molécula que interacciona mucho con ese pico de cortisol en cuanto nos levantamos es la cafeína. Entonces, yo también, desde el punto de vista circadiano, le digo a los pacientes, oye, el peor momento para poder tomar tu café es en cuanto te levantas. Y es En un hábito ayunas, muy ¿no? común, ¿verdad? En ayunas, a primeras horas, o vamos a decir, las primeras horas después de que me levanté, que tú le metas café directamente al cuerpo, no lo veo muy positivo porque puede haber una interacción directa con los niveles elevados de cortisol. Y como bien dijiste, si no le damos el buen descanso, el buen reposo, la regulación a nuestro ritmo circadiano metiendo tanta carga calórica y carbohidratada por la noche, es más, vamos a decir, más esperado que mi cortisol al día siguiente se encuentre más elevado de lo normal. Totalmente. Y qué interesante esto del café, porque pasa muchísimo, ¿no? Todas las personas, y me incluyo, yo estaba muy acostumbrada a tomar café en ayunas, entonces es como te levantas y lo primero que tomas es café. Y aparte como se dice que el café no tiene calorías y todo esto, pues las personas como, ok, o sea, me lo tomo en ayunas, pero, pues al final de cuentas, como tú dices, tiene un impacto muy, muy, muy particular en el cortisol y sobre todo en personas, por ejemplo, que tienen problemas con el cortisol, que bueno, ya podemos hablar un poquito sobre fatiga adrenal y todo esto, en donde pasamos por un periodo, bueno, que hoy en día la mayor parte de las personas se la viven estresadas, ¿no? Entonces, no hay una buena relación entre el cortisol, es como el que el cortisol siempre está teniendo picos durante el día, entonces imagínate que tú te levantas con cortisol alto, aparte no dormiste bien, insomnio, todo esto, y de pronto le metes un café, pues es una bomba, ¿no? Entonces, qué impresionante también poder entender un poquito esta parte y como tú dices, desde un punto circadiano, porque no es lo mismo, a mí siempre me gusta aclarar esto, de cómo es que, no es que por comer carbohidratos en la noche, vas a engordar. O sea, yo me comí un carbohidrato en la noche y engordo. No pasa. Pero desde un punto circadiano, ¿cómo es que afecta a tus hormonas, la interferencia con el sueño, con el cortisol, etcétera? Y cómo esto a largo plazo sí puede resultar en una mayor acumulación de grasa corporal por lo mismo de un desbalance hormonal, ¿no? Sí, al 100%. Es por eso que tenemos que separar mucho lo que ahorita estamos entendiendo a raíz del tema de la cronobiología, crononutrición y el ritmo circadiano, de lo que normalmente consideramos, porque mira, yo te decía ahorita, me dedico, tengo la especialidad en nutrición deportiva, pero más bien últimamente no me he dedicado, te digo, al 100%
a esta directriz porque yo sí veo una necesidad muy, pero muy importante de abocarnos ya hacia tratamientos que vayan direccionados a la salud integral. Entonces, sí, yo sé que en nutrición deportiva persisten muchos estos mitos. La gente que está buscando solamente una recomposición, pues le interesa la pérdida de grasa o bajar de peso y ya está. Entonces, ahí es donde tenemos que atacar el problema desde una perspectiva, un enfoque integral. Y es lo que le digo a la gente, si tú no tomas en cuenta que tienes que tratar de regular de nuevo tu reloj biológico, que digo, lamentablemente, la gran mayoría de la población tenemos algún tipo de disrupción circadiana. Entonces, por un lado puedes mejorar tu peso, por supuesto, puedes mejorar tu porcentaje de grasa, puedes aumentar masa muscular, pero eso no te asegura que vayas a tener un buen balance, una buena sincronización de tu reloj biológico, porque a la hora de que yo te mando a analizar una insulina, te mando a analizar una vitamina D, te mando a analizar un cortisol en sangre, me doy cuenta que todo está totalmente alterado. Entonces veo tu composición corporal, pero también yo estoy forzado a ir un poquito más allá, ¿verdad? Para poder tratar de solucionar el problema desde todas las perspectivas. Así es, y justamente cómo es que qué suerte el que logra mejorar su composición corporal y digo, o sea, solo con la alimentación y digamos que a lo que quiero llegar con esto es que hay muchas personas que les cuesta perder grasa corporal y que por más que hacen, ya sabes, que una dieta con déficit calórico, que se restringen, que bajan los carbohidratos y lo que tú quieras, muchas veces no logran perder esta grasa corporal y cuando empezamos a indagar un poquito más, empezamos a ver, por ejemplo, una microbiota intestinal alterada, que se ha visto que también deficiencia de ciertos microorganismos intestinales, por ejemplo, hay una bacteria muy bonita que se llama Akkermansia, que bueno, esta Akkermansia tiene un impacto directo también con cómo funciona nuestro metabolismo, con el metabolismo de las grasas y todo esto. Entonces, qué impresionante que muchas veces queremos bajar de peso, no lo logramos, aún comiendo de manera restrictiva, y al indagar encontramos todo esto, ¿no? Desajustes en la tiroides, desajustes en el cortisol, desajustes en la insulina. Entonces, como tú dices, es tan importante trabajar de manera integral, ir a la raíz del problema. A mí siempre me gusta que cuando el paciente me dice, es que quiero bajar de peso, ok, pero vamos a ver qué hay detrás de esa dificultad para perder peso, ¿no? No solamente se trata de decir, bueno, vas a comer menos y te voy a dar un déficit calórico y ya está, porque muchas veces no, o sea, no te va a funcionar o como tú dices, te puede funcionar si bien te va, pero ¿qué hay detrás? ¿Cómo están tus hormonas, no? Así es. Y mira, ahorita que mencionas el déficit calórico, que a mí sí me sigue sorprendiendo cómo tantos, inclusive profesionales, como que mantienen la idea que es la panacea, que es lo único que funciona, Claro. no salen de ahí. Y yo creo, bueno, obviamente a todos nos hace falta actualizarnos, buscar un poquito más de la información que va surgiendo, porque inclusive te digo, de hecho voy viendo una publicación que no tiene mucho, quizá de un mes para acá, que compara y ve los resultados obtenidos en función de ayuno intermitente contra déficit calórico convencional y los beneficios, otra vez, a nivel celular, metabólico, bioquímico, se ve que supera de manera importante el ayuno intermitente al famoso déficit calórico. Y mira, y otra vez, yo con sentido común digo, si me voy a profundidad a lo que está pasando en nuestras células a la hora de ayunar, que parece ser que podemos estimular de manera progresiva el proceso que llamamos autofagia celular, que no es más que ese reciclado, que es ese proceso de limpieza interna de nuestras células, que aproveche el tiempo de descanso, de reposo que le damos a nuestras células para que puedan reciclar todo eso que ya no sirve, que se está acumulando ahí y que está causando un proceso citotóxico. Pues bueno, si yo puedo ir potencializando cada vez más que mi célula realice esta llamada autofagia, ¿verdad? Que es muy difícil yo decir, voy a inducir esto de manera prominente comiendo 5 o 6 veces en el día, pero poquito, que eso es el déficit calórico a grandes rasgos, ¿no? Que tendrá sus beneficios, sí, que hay gente que le funciona así, que Claro. puedo hablar mucho y podemos estar ahí en un debate interminable, pero realmente yo sí creo que hay un contraste muy interesante entre decir lo que yo puedo lograr con un ayuno intermitente y lo que puedo lograr con esta estrategia de toda la vida. Así que bueno, espero próximamente también publicar
o hacer un videíto en este tema, de esta nueva publicación, porque sí hay, tú sabes que muchos profesionales que siguen manteniendo la idea de que ayuno rotundamente no, y yo me caso para siempre con el déficit calórico. Así es, así es. Y muchas veces te digo, no funciona. Y por ejemplo, hace, no sé, unos meses trabajé con una chica que me sorprendió mucho porque traía muchos desajustes, síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, problemas digestivos, etcétera, como mucho hormonal y digestivo. Pero ella me comentaba que llevaba años haciendo déficit calórico, o sea, años, y no lograba bajar ni un gramo, o sea, le reducían cada vez más las calorías, y no veía cambios, ¿no? Y esta resistencia a la insulina seguía. Entonces, ¿cómo es que al empezar a trabajar con ella, de manera integral, investigar cómo estaban sus hormonas sexuales, entre muchas cosas, cómo es que al momento en el que empezamos a poner acción con los horarios, empezamos a trabajar también en la microbiota intestinal, en hacer una limpieza intestinal, empezar a meter cepas específicas de probióticos y todo esto, cómo es que sin cuidar este déficit calórico, porque justamente a mí, bueno, a mí no me encanta el déficit calórico, sé que tiene sus beneficios, sé que hasta cierto punto es importante, sé que a algunas personas les funciona, pero como al momento en el que, o sea, empieces a trabajar de manera más profunda, incluso puedes olvidarte un poquito de este déficit calórico y empezar digamos que, a enfocarte más en trabajar con como esta sensación de hambre, saciedad con la grelina, la leptina, y empezar a comer, porque tampoco es vida quedarte con hambre, ¿no? Un déficit calórico, al final de cuentas, siempre estás pensando en comida, tienes hambre todo el tiempo, metes alimentos bajos en calorías y sobre todo bajos en grasa, ¿no? Que los alimentos, digamos que de los nutrientes más importantes es la grasa, ¿no? Sí. Y cómo es que en un déficit calórico lo primero que te quitan es la grasa y prácticamente te dejan más carbohidrato y más proteína. Entonces, al momento de empezar a hacer todos estos cambios, ella empezó a ver cambios impresionantes. Entonces, yo también he comprobado en mi experiencia que realmente un déficit calórico es solamente una pieza de rompecabezas, pero hay tanto, ¿no? Hay tanto que ver detrás de hormonas, etcétera, y que no siempre es necesario hacer un déficit calórico para que tú puedas ver una mejoría en tu peso, sino regular hormonas, microbiota, bueno, tanto, ¿no? Sí, toda la razón. Y yo también lo he visto en la práctica. A la hora de que llegó el momento también de que yo dije, oye, pues, ¿qué está pasando? Si estoy aplicando toda la teoría, todo lo que me enseñaban en la escuela, todo lo que dicen las guías, estoy haciendo el famoso déficit calórico siempre y veo que el paciente se estanca, veo que el paciente llega a un punto en el cual ya no vemos resultados, veo que el paciente también no tiene una adherencia a largo plazo. Entonces, ¿qué está ocurriendo, no? Porque, Claro. bueno, también será muy importante mencionar, o quizá cuando tengamos más tiempo hablar, de la perspectiva o del enfoque psicológico, emocional, Claro. ¿verdad? Que tiene el ayuno intermitente de manera positiva si lo aplicamos bien a un largo plazo. Porque, bueno, yo tendré que decir que habrá pacientes que descartamos a veces de aplicar un ayuno intermitente, al menos de inicio, ¿verdad? Si hablamos de trastornos que tienen que ver con la conducta alimentaria, lógico, si Ok. hablamos de pacientes con un somatotipo corporal muy de tipo ectomórfico, ok, será de pensarse iniciar un ayuno intermitente al menos así de tajo, pero sí que lo podemos aplicar sin problema, con la esperanza, ¿verdad? Y con ese objetivo de poder llegar a regular todo lo que ya mencionamos a nivel metabólico, pero también mejorar mucho tu relación con la comida. O sea, Claro. es una maravilla que tú empiezas a observar en el paciente que te dice, oye, pues ya logré mantenerme mejor, logré ya poder controlar mejor el hambre, saciedad, apetito, pero el siguiente nivel es que tú mejores la relación psicológica con la comida, que es un tema sumamente extenso, y quienes ya llegan a ese punto dicen, oye, pues qué maravilla vivir así. Para empezar, no andar cargando comida a todos lados, andar cargando con el topper, que oye, ya es hora, cada 2 horas estar comiendo, eso te da una cierta liberación también a ti de poder decir, ok, ya puedo llegar a ese punto, y el ayuno intermitente para mí desde esa perspectiva es una maravilla. Claro, totalmente. Y el hecho de que también es importante, como siempre les digo, no solamente es el que comemos, sino cómo lo comemos, ¿no? Si lo comemos con emociones negativas, pues al final de cuentas, o bueno, emociones como displacenteras,
cómo es que también va a tener un impacto completamente en el cuerpo por justamente el cortisol y toda esta cascada hormonal. Entonces, bueno, las emociones son tan importantes también a la hora de comer. Y como siempre les digo, no se trata de decir, o sea, es muy diferente ver un plato y decir cuántas calorías me estoy comiendo, ¿no? A ver un plato y decir cuántos nutrientes me estoy comiendo. Esta cascada hormonal va a ser completamente diferente e incluso el impacto que va a tener en tu digestión va a ser completamente distinto. Entonces, me parece algo increíble. Ahora, cuéntanos un poquito de los beneficios del ayuno, que yo sé que hay muchísimas personas que te preguntan o solamente conocen que el único beneficio del ayuno es bajar de peso, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, yo creo que coincidimos en que el eje central hoy en día de la enfermedad metabólica moderna, ¿no? Y que pues ponemos también ahí en el centro el tema del síndrome metabólico, porque sí, tristemente es el pan de cada día hablar de la resistencia a la insulina como eje central de la diabetes, de la hipertensión, de la cardiopatía, del hígado graso, del síndrome ovario poliquístico también. Entonces, tenemos que decir que pues realmente los beneficios del ayuno van mucho, pero mucho más allá de solamente una pérdida de peso. Claro. Ahí ponía, como dices en la publicación, 21 beneficios, ¿no?, del ayuno, y yo la verdad de que podría haber puesto muchos más porque se está viendo que puede mejorar precisamente este proceso fisiopatológico de la resistencia a la insulina y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Que sabemos que es la inflamación aguda, sistémica, inclusive crónica. También podemos hablar de que mejora los parámetros de perfil lipídico, de los triglicéridos. Se ha visto que puede mejorar parámetros como la proteína C reactiva. Ya hablé de lo que viene siendo la autofagia celular, el sistema de reciclado. También un tema muy interesante que son los trastornos neurodegenerativos, que ahí empieza a haber también mucha evidencia positiva con el ayuno intermitente, háblese de Alzheimer, Parkinson, demencia, etcétera. Entonces, también en el tema de la longevidad, ¿verdad? Se está viendo también muchos estudios en cuestión de epigenética y el ayuno intermitente. Ahí es un mundo también que podemos hablar de manera muy, muy compleja y hablar de un tema pues igual polémico, pero que empieza a haber mucha evidencia también positiva en el tema del cáncer, donde el ayuno intermitente inclusive yo he observado que se empieza a aplicar en etapas de quimioterapia durante los tratamientos pues tan fuertes para los pacientes oncológicos, e inclusive ahí se está viendo que la combinación, por ejemplo, de ayuno intermitente bien aplicado con dietas bajas en carbohidratos, inclusive dietas cetogénicas, están teniendo resultados prometedores. Entonces, yo sí creo que le tenemos que prestar más atención a todo lo que está surgiendo hoy en día en relación al ayuno intermitente. Sí, sí, sí. Y eso que mencionas de relación con el cáncer está impresionante y me parece muy bonito porque realmente, ¿cómo es que al final de cuentas el cáncer tiene muchísima relación con la resistencia a la insulina, ¿no? Con glucosa alta, con picos de insulina. Entonces, ¿cómo es que también el cáncer al final de cuentas se alimenta de azúcar? Entonces, el hecho de también restringir o el hecho de restringir tanto los carbohidratos, azúcar y todo esto, o la calidad de los carbohidratos, y aparte aplicar un ayuno que va a beneficiar la resistencia a la insulina, que va a beneficiar los picos de glucosa, los picos de insulina, pues es una maravilla, ¿no? Aparte que, bueno, podemos, como tú ya mencionaste, tantos beneficios del ayuno, y creo que el bajar de peso o la pérdida de peso pues sería uno de los menos interesantes comparado con todo lo que puede hacer el ayuno, que al final es como, yo siempre les digo de manera muy resumida, el ayuno es como una terapia en donde tú le das ese tiempo a tu cuerpo de que se regenere, ¿no? De que las mitocondrias, que también tú hablas mucho de las mitocondrias, que son algo maravilloso, de que reciclen de manera correcta, de que se reproduzcan. Entonces, creo que tiene demasiados beneficios. Al 100%, ¿no? La mitocondria, yo siempre digo que es lo más importante en todos los Claro. aspectos a nivel celular. De hecho, la mitocondria se está estudiando cómo tiene su ritmo circadiano también. Si yo pudiera determinar la parte de la célula humana que tiene mayor vínculo con el ritmo circadiano, sería sin duda la mitocondria. También podríamos hablar de la melatonina y otros procesos ahí. Pero bueno, el caso es de que sí, el ayuno intermitente es una herramienta muy útil, prometedora, que no tenemos que tenerle tanto miedo, ¿no? Desde el momento que escuchamos la palabra ayuno. Así que, bueno, tenemos que informarnos, evidentemente, primero, acercarnos a un profesional de la salud actualizado en este tema
y pues no caer en tanta desinformación, porque como todo, ¿verdad? Abunda Claro. en la nutrición, abunda en cualquier tema de salud. Entonces sí, informarnos lo mejor que podamos. No quiere decir que yo obligatoriamente necesite tener al médico, necesite tener al nutriólogo ahí de cerca para poder empezar en la práctica del ayuno, pero sí que si voy a despejar alguna duda importante, que si me quiero informar, pues como estamos ahorita divulgando esta información de manera más completa acerca del ayuno, o bien quiero hacer un proceso bien hecho, escalonado, poco a poco, de manera progresiva, bueno, sí será importante, lógico, acercarme a un profesional que sepa, que realmente esté actualizado, como te digo, y que te pueda llevar de la mano en este proceso si también tu intención es llegar con lo que empezamos, ¿no? Platicando, que es un ayuno prolongado por arriba de 24, 30 o 36 horas. Te digo así muy rápidamente, a mí me dicen, estás loco ya, se te fue, se te botó el chango, como decimos acá. ¿Por qué? Porque llegué a ayunar, te cuento, Marta, 5 días. Llegué al ayuno Ok. prolongado de 5 días, aproximadamente 120 horas, y le digo a la gente, le digo a los pacientes, le digo a todo el mundo que me tacha de loco ya, ¿verdad? Es un proceso que yo en lo personal me llevó mucho tiempo el poder decir, ok, lo voy a hacer, no lo voy a hacer a la siguiente semana, no lo voy a hacer Claro. en un mes, no lo voy a hacer en 2 meses, no. Yo Fue un llevo entrenamiento, ¿no? un entrenamiento como no te imaginas, la verdad, y estuve pues ya con la práctica de ayuno intermitente, creo que tengo, ¿qué será? Más de 2 años, donde pues inicié como ya lo recomendamos al inicio. Ya para mí ayunar 24 horas es algo pues sumamente fácil, sinceramente, entonces no me cuesta trabajo, y ya había hecho en reiteradas ocasiones un ayuno prolongado de 72 horas, ¿verdad? Cada ciertos meses. Bueno, yo pienso, yo consideré en su momento, lo puedo realizar. Estoy viendo ciertas publicaciones también que empiezan a hablar, inclusive divulgadores magníficos en redes sociales, que también han hablado muy positivamente y esperanzados en el tema de un ayuno de 5 días. Entonces dije, ¿por qué no? Periodo vacacional, me siento bien, vamos a practicarlo, y te diría a grandes rasgos, de manera resumida, que me fue muy, pero muy bien. Pues ya podíamos hablar cómo romper un ayuno prolongado, qué se mete o qué se introduce durante un ayuno de tanto tiempo. Bueno, tú sabes que da mucho que hablar, pero Sí. sí, es algo impresionante. Qué padre, la verdad, yo lo más que he ayunado es 24 horas, me ha ido perfecto, no hay dolores de cabeza, no hay hambre, o sea, realmente el hambre, al final de cuentas, como ya mencionamos, es algo que va a pasar los primeros días y de ahí de verdad que el hambre desaparece. Entonces es algo muy bonito, pero repetimos, todo es progresivo, no se avienten a hacer un ayuno de 24 horas si no tienen como el apoyo de un profesional de la salud y si no saben o nunca han hecho un ayuno. Entonces empezar con el de 12 horas es como lo importante, y poco a poco podemos ir aumentando las horas. Ahora, justamente nos quedan algunos minutitos para completar la hora, así que vamos hablando un poquito sobre justo eso que mencionabas, cómo romper un ayuno, que también es algo importante. Sí, lo que se recomienda a grandes rasgos, romper el ayuno, hablando de macronutrientes, ¿verdad? ¿Ok? Yo diría proteína, grasa y vegetales. También fíjate que en crononutrición ya se empieza a hablar de protocolos en cuanto a distribución de macronutrientes. Se ve que el impacto de la insulina, por ejemplo, es muy distinto si yo como todo junto, ¿no? Que es nuestro hábito normal con nuestros hábitos y nuestro estilo de vida, comer toda la ingesta calórica en una sentada todo al mismo tiempo, o bien inicio con el carbohidrato, ¿no? Inicio con la pasta, con el arrocito, a veces hasta con el postre, y vengo repitiendo al final. Pero bueno, el caso es de que se ve que cuando yo aplico de manera estratégica una entrada de vegetales, por ejemplo, tu ensalada, por decir un ejemplo, luego prosigo con macronutrientes que vendría siendo la grasa, la proteína, y dejo la mayor carga de carbohidratos al final. Inclusive ahí ya puedo hablar de crononutrición muy específica, ¿verdad? Entonces ahí se observa que la insulina tiene un impacto menor. Yo regulo mejor la insulina si yo como de manera ordenada. Yo entiendo, ¿no? Que no puedo aplicar siempre esto, depende pues de mis hábitos, de lo que voy a comer, de mi plato, pero bueno, si yo lo puedo hacer, yo puedo recomendarle esto, por ejemplo, a un paciente diabético, mucho mejor. Entonces, ¿qué haría yo a la hora de romper prácticamente cualquier ayuno intermitente, un ayuno prolongado?
lo que voy a realizar es, ok, entrada de vegetales, una pequeña ensalada ahí, ya podríamos hablar de algunos nutrientes específicos, bueno, y luego mi plato fuerte que vendría siendo grasa, principalmente insaturada, yo no le tengo particularmente miedo a la grasa saturada, y proteína de calidad. Eso vendría siendo como mi entrada a romper un ayuno, ni se diga el tema de un ayuno prolongado, es la estrategia que manejaría, y si voy a consumir una porción, una cantidad importante de carbohidrato, yo lo metería hasta el final, ya que he terminado mi ingesta principal de alimentos. Perfecto, justamente el hecho de esa ordenar los alimentos de esa manera me parece espectacular. Sí hay mucha evidencia de que si o sea, dejas los carbohidratos al final, pues el impacto en glucosa e insulina va a ser muchísimo mejor, ¿no? ¿Y qué opinas de romper ayuno, por ejemplo, con un caldo de huesos? Fíjate, de hecho he visto también que se está popularizando mucho el tema en ello, y yo lo recomiendo también. Creo que tiene o podría tener sus beneficios. El caldo de huesos pues tiene una calidad, una densidad nutricional impresionante, y lo consumas como lo consumas, las propiedades van a estar ahí. Pero sí suena muy interesante poder romper un ayuno con este caldo de huesos, porque cumple con todo lo que te acabo de decir, ¿verdad? Toda la calidad nutricia, tanto de los vegetales que puedes utilizar para cocinar tu caldo de huesos, como también la parte nutricional tan potente que te brinda pues ya el elemento proteico, que el colágeno, que todo eso que va a nutrir precisamente nuestra microbiota intestinal, es realmente algo impactante. Yo lo digo también porque hay muchas personas que pueden, de hecho, o me dicen a mí, oye, ¿qué opinas de consumir pequeñas cantidades de caldo de huesos durante el ayuno intermitente? ¿Me saca del ayuno? Porque eso también es otro tema. ¿Qué me saca o qué no me saca del ayuno? Yo te digo, teóricamente no te saca del ayuno, no te lo va a romper el ayuno intermitente, porque la carga calórica es tan mínima, ¿ok? Y es el balance que quiero lograr. Baja carga calórica, mayor densidad nutricional, el caldo de huesos lo cumple enormemente, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando en que vengo de un proceso de regeneración, y más a nivel gastrointestinal, donde le he dado un buen reposo a mi intestino, darle una carga baja en calorías, pero alta en nutrientes, y que luego voy a repoblar de alguna manera, o le voy a dar un alimento íntegro a mi microbiota con esta vía, la verdad me parece una muy buena opción. Sí, el caldo de huesos es una maravilla, aparte de sus cantidades de glutamina y bueno, tantos nutrientes que como tú dices son muy interesantes introducir para romper un ayuno y en ciertas cantidades durante el propio ayuno, ¿no? Que también es bastante interesante. Entonces, ¿qué recomendaciones nos darías como generales para empezar a ayunar? O sea, como algunos pasos que podríamos seguir para empezar para quienes no lo han implementado. Bien, de manera muy sintetizada, tenemos que ir aprendiendo a cortar nuestra ventana de alimentación. Okay. Tenemos que, lógico, ya dijimos, número uno, limpiar el terreno. Todo lo que puedas ir sacando de exceso de ultraprocesados, todo bien, pero también incrementando nuestra hidratación, que ya será tema para después hablar de la hidratación y todo durante el ayuno, que es indispensable. Pero la recomendación así general, vamos acortando progresivamente nuestra ventana de alimentación, vamos haciendo menos ingestas en el día hasta poder adaptarnos. Voy metiendo mayor carga de hidratación en los periodos de ayuno, ¿ok? Hasta poder lograr tener 2 a 3 ingestas en el día. Llegando a 2 ingestas en el día me parece excelente, ¿ok? Y vamos a ir evaluando. Nosotros somos los encargados, pues, por supuesto, de poder analizar el tema de parámetros bioquímicos, todo cómo va respondiendo tu cuerpo, pero el paciente mismo te lo va a decir. Evidentemente, el paciente te va a empezar a manifestar los cambios, te va a empezar ya a comunicar, a decirte, oye, esto no me lo imaginé que pudiera lograr este punto tan positivo y a sentir tantos beneficios, pero sí que tienes que estar seguro a la hora de que analizas, ¿no?, ciertos parámetros para tú poder estar también tranquilo, tener la confianza de que vas por el buen camino y que estás dándole al paciente lo que le tienes que dar también, porque pues ya hablaríamos de la terapéutica que cada quien maneja, ¿no? Pero yo diría que eso es la clave, hacer menos ingestas en el día, incrementar la hidratación, aprender a romper el ayuno correctamente, ¿ok? Y llegar a ese proceso de adaptación
que todos tenemos que llegar. Así es. Y el hecho de, o sea, lo que mencionabas de las grasas saturadas, para mí son una maravilla. Y aparte para mí es la grasa más segura, que al final es menos atacada por los radicales libres. Entonces, bueno, también ya da para otro tema hablar sobre grasa, que se me hace espectacular. Entonces, pues bueno, ya llevamos aquí 1 hora, entonces cuéntame, no sé si tengas, por ejemplo, vi que pusiste ahí un cuadrito de preguntas en tus historias. ¿Te hicieron alguna pregunta que no se contestó por aquí para terminar con esto? Partir al final de preguntas. Uy. Las preguntas que tenemos por ahí realmente fueron, yo creo, las más frecuentes, las más cotidianas. Hemos respondido prácticamente todas las preguntas. Hay algunas preguntas, creo, un poquito más específicas que no nos daría el tiempo porque sí podríamos contestarlas porque yo te digo, ya hay información de nutrientes específicos, ¿ok? Que tienen una implicación directa en el ritmo circadiano. Por ejemplo, se analiza algunos antioxidantes del té verde, antioxidantes del cacao, del chocolate, que tienen un ritmo circadiano muy marcado y que por consecuencia yo podría decir, oye, tienen mayor sentido o tiene mayor efecto positivo si tú lo consumes en determinada hora del día, si lo consumes de tal manera. Ok, bueno, eso ya tendríamos que hacer otro live. Sí, por supuesto. Totalmente. La última pregunta que se me pasó a hacerte y que es muy importante para mí es, ¿el ayuno impide la ganancia de masa muscular? O sea, realmente creo que es uno de los miedos más grandes de que quiero ganar masa muscular y si ayuno, definitivamente no lo puedo lograr. ¿Tú qué nos dirías de esto? No, un mito total, un mito total. El ayuno para nada, y bueno, está sustentado, como dices, ya mucha evidencia científica está descartando esta idea y por supuesto también nos tenemos que basar en nuestros casos, en nuestras situaciones con los pacientes, en la evidencia que tenemos en la práctica clínica, donde yo lo veo, ya sea por bioimpedancia, ya sea por plicometría, y el paciente también te lo dice, ¿verdad? Oye, pues yo no me imaginé que iba a mantener íntegra mi masa muscular, inclusive que podía ganar masa muscular, porque me pasa que pacientes pueden inducir o pueden entrar en este proceso anabólico y ganar masa muscular en un proceso de ayuno. Yo creo que eso ya tenemos que descartarlo también. Sí, justamente uno de mis objetivos es ganar masa muscular y yo llevo haciendo ayuno aproximadamente casi 4 años, entonces realmente creo que te podría decir que las mayores ganancias de masa muscular las he visto durante el ayuno. No voy a decir que se debe a que estoy ayunando, pero sí se puede ganar masa muscular mientras estás ayunando. No es simplemente que ayuno para bajar de peso, o sea, hay tantos beneficios, pero dentro de esos beneficios podemos ganar masa muscular. Obviamente aquí ya entra el entrenamiento y muchos otros factores, pero de que se puede, se puede. Y también un estudio muy interesante que estaba viendo es de cómo cuando hacemos ayuno también es como si nuestro cuerpo aprovechara mejor la proteína, como si necesitáramos menos cantidad de proteína justamente por la autofagia, ¿no? Entonces está bien interesante. Sí, no, yo creo que va por eso que mencionas. Entonces, y entiendo que es muy difícil también con los profesionales de la salud hacer que cambien el chip, ¿no? Que cambien pues estas ideas tan establecidas de que no, pues yo tengo que meter proteína, tengo que meter ingesta calórica en cuanto me levanto hasta que me acuesto, antes, después de entrenar, que no pase media hora, 1 hora después de haber entrenado, cuando realmente seguramente estoy entorpeciendo el proceso de autofagia y a la hora de que yo le doy al cuerpo este proceso, este lapso de poder regenerarse, de poder descansar, de poder echar a andar esta vía tan preciosa que es la autofagia celular, realmente puede asimilar mejor los nutrientes, puede aprovechar mejor la proteína y esa proteína va a ser mejor empleada en los procesos anabólicos que queremos lograr, por supuesto, a través del ejercicio de fuerza. Por supuesto, sí, no hay duda de eso. Aquí nos hacen una pregunta que dice, ¿los aminoácidos rompen el ayuno? Ok, yo diría, bueno, a manera de suplementación, no tendría por qué romperlo, ¿no? Todo lo que viene siendo, vamos a decir, hidratación, infusiones, el té propiamente, el café, ¿ok? Y la mayoría de suplementos, vamos a decir, multivitamínicos, por ejemplo, una creatina monohidratada, unos BCAAs, no tendrían por qué romper el ayuno. Ahora, digo teóricamente, yo en lo personal, mi opinión es que si puedes llevar un ayuno
y ya ni se diga un ayuno prolongado, pero empezar ya desde un primer inicio a practicar el ayuno y no depender tampoco de preferencia de suplementación, yo lo veo mejor. Yo lo veo mucho mejor, no meter nada de esto, ¿verdad? Yo prefiero llevármela solamente con hidratación, ¿ok? Aunque, repito, teóricamente no te vaya a sacar del ayuno, yo en lo personal no lo recomendaría. Ok, perfecto. Y nos preguntan opinión de la creatina monohidratada. Bueno, creo que ya esto da para otro tema, ¿no? Porque, bueno, explicar el mecanismo de la creatina es muy bonito, que aquí entra la mitocondria, ATP, bla, bla, pero, bueno, al final de cuentas, creo que en resumen, al menos mi opinión es que es una buena opción. Si estás entrenando fuerza, te puede ayudar con la energía y todo esto, aunque yo recomendaría que meterlo o sea, si eres principiante, creo que tú puedes dar tanto y tal vez la creatina puede ser como un poquito después, ¿no? No sé tú qué opinas, Jorge. Sí, la creatina sigue teniendo una buena evidencia científica a la fecha, grado de evidencia A. Yo sí, si es necesario realmente introducir creatina, lo hago de tipo monohidratada. Tiene su sustento, ¿ok? Pero como estaba diciendo, si no hay necesidad de meter Exacto. una creatina, si no voy a ver un beneficio, porque la mayoría de suplementos, siendo lo más realista, lo más ético posible con los pacientes, no te van a dar un extra así impresionante, por arriba de un 5% en tu rendimiento, beneficio como tal. Entonces, puede ser, yo sí la uso, la recomiendo, pero tampoco lo veo así 100% necesario, ¿no? De poder utilizar, que tiene su mecanismo fisiológico Claro. muy interesante, por supuesto, que me puede ayudar en determinados momentos a poder dar ese extra como tal. Claro que sí, pero bueno, no lo veo totalmente imprescindible. Exacto, totalmente. Al final de cuentas, por ejemplo, poniendo aquí mi caso, yo llevo entrenando casi 10 años, que bueno, eficientes, yo diría que tal vez unos 4 años, y en estos 4 años realmente no he sentido la necesidad de meter creatina porque mi cuerpo sigue dando, siento que sigo progresando aún sin meter creatina, tal vez en algún punto lo haré, tal vez en algún punto probaré y veré qué resultado me da, pero hasta ahorita no lo he visto como 100% necesario, aunque también hay mucha evidencia y 100% sí lo recomiendo en algunos casos. Aquí nos preguntan si tomar magnesio en la noche rompe el ayuno. No, no lo va a romper, menos hablar de un micronutriente como el magnesio. Es algo que, por ejemplo, yo sí diría, ok, lo puedo mantener, lo puedo utilizar durante un ayuno y me va a dar más beneficio. Pero hay que también hablar del tipo de magnesio, que hoy en día yo creo hay mucha información Claro. también en torno a esto. ¿Para qué lo estás tomando? Porque el magnesio tendrá su ritmo circadiano también Sí. que habría que analizar. Entonces hay gente que lo toma por la mañana, hay gente que lo toma por la noche, hay gente que lo toma combinado, pero también interesante poder ver eso, ¿no? El tipo de magnesio que estoy empleando, la dosis y todo. Exacto, sí, porque hay muchísimos tipos de magnesio y dependiendo también la sintomatología, el caso, pues podemos meter cierta dosis, cierta combinación. Entonces, sí, totalmente creo que podemos hablar de magnesio en otro live. Y aquí nos preguntan hacer ayuno y después consumir cualquier tipo de alimento es recomendado. Ya platicamos de eso al inicio, de cómo es que si no limpias el terreno, si no limpias estos ultraprocesados, comida rica en azúcar, harinas, todo esto, realmente no vas a obtener los beneficios al 100% que te ofrece un ayuno. Entonces, se recomienda primero aprender lo que es realmente una alimentación saludable, comida de verdad y posteriormente meter un ayuno. Así es, así es. Perfecto, pues Jorge, muchísimas gracias por hacer este live conmigo. Yo creo que podríamos hacer otro más adelante en donde abordemos distintos temas que ya nos dieron tiempo ahorita. Entonces, muchísimas gracias. Voy a dejar guardado este en vivo y voy a dejar tu cuenta en mis historias para que te vayan a seguir porque realmente pueden aprender muchísimo contigo. No, muchas gracias, Marta, por la invitación y poder compartir un poquito más de estos temas que, como decía al inicio, yo sé que se empieza a divulgar más, hay mucha información muy buena y profesionales que están pues hablando más de todo esto, pero no deja ni dejará de haber dudas directas con los pacientes porque el miedo al ayuno se entiende, ¿verdad? Nosotros también nos costó trabajo en su momento poder como cambiar este paradigma, este dogma que viene desde hace mucho tiempo atrás, pero sí creo que es
totalmente necesario que nosotros también vayamos avanzando en el tema, que lo pongamos en práctica tanto en nosotros mismos, como ya platicaste tu testimonio, y también nos atrevamos a irlo recomendando de manera positiva con los pacientes y poder darnos cuenta ya con ellos cómo podemos encontrar todos estos beneficios. De lo mejor, de los beneficios que no hemos mencionado del ayuno es que es totalmente gratis. Así que no nos cuesta nada experimentarlo. Así que bueno, muchísimas gracias. Jorge, tú das consultas en línea y presencial, ¿verdad? Para que sepa igual las personas cómo contactarte, que entren a tu Instagram. ¿En dónde estás? Me parece que en Obregón. Sí, yo soy de Ciudad Obregón, Sonora, aquí tierra del buen sol, como siempre decimos, de la buena carne. Y aquí estoy en mi clínica, en la consulta presencial, también atiendo virtual. Así que bueno, me pueden contactar aquí a través de las redes sociales, Jorge Padilla, estoy en todas las redes igual. Perfecto. Y la última pregunta, ¿a partir de qué hora recomiendas la exposición al sol, licenciado Jorge Padilla? Ok, hay beneficio a todas las horas, te digo, pero lo que sí tienes que cuidar así de manera muy importante es que lo primero que entre, si se puede, ¿verdad? A través de tu rutina, a través de la exposición a la luz natural a primeras horas de la mañana, diría yo. Ese primer estímulo es indispensable por todo lo que ya platicamos. Entonces sí que podemos hablar de la vitamina D y cómo se va formando a diferentes horas del día, pero si yo tuviera que elegir, diría mantén esa exposición a la luz natural el tiempo que tú consideres también. A mí también me gusta mucho el término intuitivo, porque no me gusta decir, oye, 10 minutos, 30 minutos, 5 minutos. No, o sea, ve tú tratando de escuchar a tu cuerpo y sentir a tu cuerpo y qué te va diciendo tu organismo a la hora de algo tan natural que hemos perdido totalmente la conciencia en relación a una buena exposición a la luz natural del sol. Pero bueno, yo diría que cuidaría más esa exposición a la luz del alba. Perfecto. Bueno, pues entonces muchísimas gracias y seguramente pronto les estaremos haciendo otro live. Que tengas un bonito día, el fin de semana y nos vemos. Igualmente, Marta, cuídate mucho, hasta luego. Bye.